Bienvenido al canal Espiritualidad. Mucha gente se pregunta quién fue el faraón que gobernó Egipto durante la época de José. Conocido en egipcio como Safenat Panea, José no era simplemente un simple sirviente en la corte egipcia. Se convirtió en visir, el hombre más poderoso de Egipto después del propio faraón. Fue bajo su administración que Egipto experimentó 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna extrema, un periodo que cambió el destino de la civilización egipcia y dejó profundas huellas en la historia. Pero ¿quién fue el faraón que confió en José y siguió su consejo? ¿Pueden la egiptología y los registros históricos revelar su identidad? Es más, hay un detalle que casi nadie menciona. No fue solo un faraón quien gobernó durante este periodo. Hay algo en esta historia que rara vez se analiza, y hoy exploraremos los misterios ocultos de los faraones durante la época de José. Prepárate para un intrigante viaje a través de la historia, la arqueología y la propia Biblia, en busca de las respuestas que pocos se atreven a investigar. Si disfrutas de contenido como este, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y únete a mí en este fascinante descubrimiento. La historia de José en la tierra de Egipto es uno de los relatos más fascinantes de las Sagradas Escrituras, lleno de traiciones, pruebas y redención. Todo comienza con Jacob, el patriarca de una familia numerosa y padre de José. Jacob tuvo muchos hijos, pero tenía un amor especial por José, quien en ese momento era uno de los más jóvenes. Antes del nacimiento de su hermano menor, Benjamín, este amor especial no pasó desapercibido. Los hermanos de José, consumidos por la envidia, vieron con sospecha el favoritismo del padre. La situación empeoró cuando José comenzó a tener sueños proféticos en los que se veía exaltado por encima de sus hermanos. Esto solo aumentó su ira y decidieron deshacerse de él de una vez por todas. Un día, aprovechando una oportunidad, los hermanos de José le tendieron una emboscada. Primero lo arrojaron a una cisterna y luego decidieron venderlo como esclavo a mercaderes que se dirigían a Egipto. Para encubrir el crimen, engañaron a su padre Jacob, manchando la túnica de José con sangre de animal y haciéndole creer que su hijo había sido devorado por una bestia. Jacob lloró amargamente, creyendo que nunca volvería a ver a José. Mientras tanto, en Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un influyente general del faraón. Incluso como sirviente, su lealtad y sabiduría destacaban, y pronto se ganó la confianza de su amo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando la esposa de Potifar, impulsada por el deseo y la frustración, lo acusó falsamente de acoso. José, inocente, fue encarcelado, pero Dios no lo abandonó. Incluso en prisión, José encontró el favor de los guardias y continuó demostrando su habilidad para interpretar sueños. Esta habilidad finalmente se convirtió en su punto de inflexión. Cuando el propio faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar, llamaron a José. Con ayuda divina reveló que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. El faraón impresionado no solo lo liberó, sino que lo elevó a la posición de gobernador, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de Egipto, solo superado por el propio faraón. Una de las preguntas más comunes entre los lectores del libro del Génesis es: ¿quién fue el faraón que gobernó Egipto durante la vida de José? Para entender esto, primero debemos considerar que José no vivió bajo el gobierno de un solo faraón, sino de 2 gobernantes distintos, como sugiere la egiptología, cronología bíblica y línea de tiempo histórica del antiguo Egipto. Al analizar los registros históricos y compararlos con el relato bíblico, encontramos evidencia sólida de que el primer faraón durante la llegada de José a Egipto como esclavo fue Amenemat II. Este faraón tenía como uno de sus principales generales a un hombre llamado Potifar, a quien José fue vendido como sirviente. Durante este periodo, José se ganó la confianza de Potifar y administró su casa, pero debido a una acusación falsa, fue encarcelado. José permaneció en prisión durante aproximadamente 2 años, y durante este tiempo falleció el faraón Amenemat II. Después de su muerte, un nuevo gobernante ascendió al trono, Sesostris II. Fue bajo el reinado de este faraón que José fue llamado a interpretar un sueño misterioso que nadie pudo descifrar. El sueño hablaba de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez, simbolizados por las vacas gordas y flacas, así como por las mazorcas de maíz llenas y marchitas. La impresionante interpretación de José y su sabiduría, al sugerir una estrategia para salvar a Egipto de la crisis, convencieron a Sesostris II, quien lo nombró gobernador de Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la tierra, justo por debajo del propio faraón. Así, al cruzar la cronología bíblica con la historia egipcia, podemos concluir que los faraones más probables durante la época de José fueron Amenemat II, cuando José llegó a Egipto como esclavo, y Sesostris II, cuando José fue ascendido a gobernador, después de interpretar el sueño del faraón. Este análisis no solo responde a uno de los mayores misterios del libro del Génesis, sino que también demuestra cómo la Biblia y la historia pueden cruzarse de una manera fascinante, revelando detalles sorprendentes sobre uno de los personajes más significativos del Antiguo Testamento. Lo que sabemos sobre Sesostris II, también conocido como Senusret Segos,
nos traslada a uno de los periodos más intrigantes del antiguo Egipto. Fue el cuarto faraón de la 12ª dinastía. Gobernó desde 1895 hasta 1878 a.C., hace aproximadamente 3089 años, 1880 años. El hijo de Amenemhat II, Sesostris II, ascendió al trono tras el reinado de su padre, periodo que coincide con la llegada de José a Egipto. Según los relatos bíblicos, este contexto ya posiciona su reinado como una pieza clave en la conexión entre Egipto y los pueblos extranjeros, especialmente los semitas, que tuvieron una importante presencia en la región durante esta época. Uno de los aspectos más fascinantes de Sesostris II es su relación con los pueblos semíticos. Durante su reinado, el jefe de Beni Hasan dio la bienvenida a un líder semita, un acontecimiento tan notable que quedó registrado en los murales de Beni Hasan. Estas representaciones son de gran importancia histórica, porque son algunas de las imágenes más antiguas conocidas de los pueblos semíticos, también conocidos como los Ixos por los egipcios o Hika-Kasut, gobernantes de tierras extranjeras. Estos murales representan no solo su vestimenta y rasgos, sino también su llegada a Egipto durante un periodo de intensas interacciones culturales y comerciales. Específicamente, los murales muestran a los arameos visitando Egipto, un registro visual raro y valioso que nos ayuda a comprender cómo los egipcios veían y representaban a estos pueblos. Siguiendo la tradición de la 12ª dinastía, Sesostris II gobernó durante 3 años como corregente junto a su padre, Amenemhat II. Durante este periodo se llevaron a cabo varias expediciones comerciales. Uno de los registros más importantes es una inscripción encontrada en rocas en el puerto egipcio del Mar Rojo, que detalla un viaje comercial a la costa oriental de África. Después de asumir el trono en solitario, Sesostris II mostró un interés estratégico en regiones cruciales para la economía de Egipto. A principios de su reinado, las fortalezas de la Baja Nubia construidas por su abuelo fueron inspeccionadas y reforzadas. Alrededor del 6º año de su reinado, ordenó la construcción de una fortaleza en Aneba, cerca de los ricos depósitos de oro de Nubia. Estelas e inscripciones conmemorativas documentan este logro, destacando la extracción de diorita, cobre y amatista en varios puntos de esta región. Otro aspecto importante de su reinado fue el mantenimiento de contactos diplomáticos y comerciales con Oriente Medio, particularmente con Siria y los arameos. La famosa escena de los comerciantes semíticos arameos en una tumba provincial en Beni Hasan refuerza esta conexión, mostrando que la presencia de estos pueblos en Egipto fue significativa y bien documentada. El reinado de Sesostris II estuvo marcado por avances en la administración, el comercio y la infraestructura egipcia, así como un periodo de gran interacción con culturas extranjeras. Su política de expansión e integración comercial, particularmente con Nubia y Oriente Medio, fortaleció económicamente a Egipto y amplió su influencia. Además, los registros dejados por su reinado, como los murales de Beni Hasan, siguen siendo una fuente invaluable para los historiadores que buscan comprender no solo la sociedad egipcia, sino también la interacción de Egipto con otros pueblos de la época. Durante el reinado de Sesostris II, la nobleza egipcia fortaleció aún más su posición a través de alianzas matrimoniales estratégicas con los pueblos vecinos del Medio Oriente. Estas uniones involucraron principalmente a tribus arameas, pero también incluyeron a otros pueblos semíticos de la región. Como resultado, se inició un proceso de mestizaje entre los egipcios nativos y estas poblaciones extranjeras, algo que muchos tal vez no asocien con el antiguo Egipto. Este intercambio cultural y étnico fue un factor importante en la evolución de la sociedad egipcia de la época, aportando nuevas influencias y modificando aspectos de la nobleza y la política local. Un detalle fascinante para quienes estudian tanto la egiptología como la cronología bíblica es que se cree que Sesostris II murió durante los primeros 7 años de prosperidad en Egipto, mencionado en el famoso sueño del faraón interpretado por José. A su muerte le sucedió su hijo Sesostris III, uno de los faraones más notables de la 12ª dinastía. Aquí hay un punto interesante. Hay fuertes indicios de que fue Sesostris III quien invitó a Jacob, Israel y su familia a establecerse en Egipto, marcando el comienzo de la presencia israelita en la tierra de los faraones. Otro detalle sorprendente es que se dice que Jacob bendijo a Sesostris III, como se menciona en Génesis 47, donde se afirma que Jacob le dio una bendición al faraón de su tiempo. Considerando la evidencia arqueológica y cronológica, esta figura bien podría haber sido Sesostris III. Si Sesostris II murió durante los 7 años de abundancia, entonces le correspondió a Sesostris III enfrentar los 7 años de hambruna que siguieron.
Curiosamente, los registros del antiguo Egipto describen el reinado de Sesostris III como un periodo turbulento marcado por rebeliones, conflictos y malestar social. Se cree que esta crisis fue causada por la escasez de alimentos y las graves dificultades económicas, lo que se alinea perfectamente con la narrativa bíblica de los 7 años de hambruna que devastaron la región. Esta correlación entre los acontecimientos descritos en el Antiguo Testamento y los registros de la egiptología arroja luz sobre la posible conexión entre el reinado de Sesostris III y la gestión de la crisis bajo la dirección de José, quien, según la Biblia, era responsable de administrar los recursos de Egipto durante este periodo de adversidad. El relato del libro del Génesis, capítulo 47, describe cómo el sueño del faraón Sesostris II se cumplió durante los 7 años de hambruna, un periodo devastador que afectó tanto a Egipto como a Canaán. En el versículo 13 se destaca que no había comida en toda la tierra, ya que el hambre se había vuelto extremadamente severa. Los pueblos de ambos países se encontraban sin recursos para alimentarse. Luego, José reunió toda la plata que circulaba en Egipto y Canaán, que se había utilizado para pagar el grano, y la transfirió al palacio del faraón, que en este caso era el faraón Sesostris III. Cuando se acabó toda la plata, los egipcios desesperados se acercaron a José y le rogaron: «Danos pan, porque moriremos antes que tú, ya que no nos queda dinero». Luego José les ordenó que trajeran su ganado y les ofreció grano a cambio de animales. Como el dinero ya no existía, la gente trajo sus caballos, ovejas, vacas y asnos, y José les proporcionó pan a cambio de estos rebaños. Cuando terminó ese año, regresaron diciendo: «No podemos ocultarte, oh mi señor, que nuestro dinero se ha ido, y todo nuestro ganado ahora es tuyo. ¿Qué nos queda para ofrecer excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras que son áridas? No nos dejes morir de hambre. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de grano, y nosotros con nuestra tierra seremos esclavos del faraón. Danos semilla para que sobrevivamos y no muramos, y para que la tierra no quede desolada». Luego José compró toda la tierra en Egipto para Faraón, mientras el pueblo, golpeado por el hambre, vendió sus propiedades e incluso a sí mismos. Así la tierra pasó a ser enteramente propiedad del faraón. En el versículo 24 se estipula que después de comprar la tierra, el pueblo daría una quinta parte de la cosecha a Faraón, guardándose las otras 4 partes para sembrar, alimentarse y sustentar a sus familias. El pueblo reconoció la provisión de José y dijo: «Tú nos has salvado la vida y seremos para siempre esclavos de Faraón». Por tanto, el reinado de Sesostris III se vio enormemente fortalecido gracias a la administración de José. Incluso durante una época de extrema hambruna y miseria, el faraón prosperó. Espero que hayas disfrutado el video. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y dar like a este video. Esto es Spirit Dualidad.